La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros tenemos el gusto de poder recibir a Héctor Gil Müller, académico, analista, columnista, activista en organizaciones sociales, y a él le pedimos su presencia y agradecemos que la haya aceptado para poder platicar sobre los famosos partidos morralla. Héctor, bienvenido, buenos días, qué bueno que estás en esta mesa. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Mis estimadas, muy buenos días. Muchas gracias, al contrario, por la invitación, y siempre es un privilegio platicar juntos y reflexionar ante su distinguido auditorio. Gracias, gracias Héctor. ¿Los necesitamos? ¿Son indispensables para el fortalecimiento de la democracia? ¿Merecen las prerrogativas que tienen? ¿Merecen el espacio que luego les dan en las boletas electorales? Bueno, es una pregunta muy interesante y que pone en relieve la esencia misma de la democracia. La democracia es el gobierno, decía Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, el cual sabemos necesita cierta profesionalización para arribar al ejercicio gubernamental. Es decir, aunque cualquiera puede hacerlo, pues sí hay técnica, hay metodología, hay procesos, hay conocimientos para llegar. Y esa ha sido hasta ahora la función primordial de los partidos políticos, es decir, preparar al futuro gobernante, darle elementos primero ideológicos para entender cuál es el fin último del Estado, cuál es el fin último o la relación con la economía, cuál es la posición del Estado ante otras instituciones, y de eso se encarga el partido político, pero también dar un contenido tecnológico, un contenido técnico, un contenido procedimental. Por eso los partidos políticos necesariamente deben tener una formación de sus propios cuadros, ¿verdad?, en el cual impriman sus valores. Pero ahí nos encontramos con el dilema que los partidos políticos son una herramienta para poder llegar al poder público, al ejercicio del poder público, y no un fin en sí mismo. Y la democracia, conforme fue avanzando históricamente en el mundo, pues se enfrentó al dilema de que nada más los que participaban en ciertos o cuales partidos podían acceder al gobierno, y entonces la necesidad de representación, de pertenencia, abrió el espacio para que cualquier partido que cumpla con ciertos requisitos pueda aparecer en la boleta. Uh-huh. Sin embargo, pues sabemos que la democracia no ha funcionado así, y que si bien en diferentes países, y de hecho nosotros fuimos testigos con el movimiento de Regeneración Nacional o Morena, si bien en ciertos momentos son los movimientos los que fungen como un nuevo partido, pues los partidos de reciente creación no han tenido el espacio o el escenario suficiente para poder figurar. En nuestro caso, en el caso de nuestro país, pues ya los partidos, como bien les han llamado los partidos morralla, se han convertido en una estrategia también política, en una estrategia electoral, donde otros partidos los usan como una alianza para sumar votos o para dividir votos de otro. Pero hasta ahora vemos que partidos que surgen desaparecen también en la primera elección al no alcanzar una cantidad definida legalmente ya para su existencia. Uh-huh. Claro, pero la impresión que luego tenemos quienes estamos sentados de este lado del escenario de la política es que estos partidos lo único que quieren es el recurso económico, que realmente no les importa en nada fortalecer la democracia, y de lo que caiga, pues todo será bienvenido. Si por alguna suerte de lotería política les arroja un resultado positivo, pues por supuesto que estarán felices. O si alguno de los partidos grandes los cobija y abre sus alas para que sean parte del entramado de sus intenciones políticas, pues también les irá. Digo, el Partido Verde es un claro ejemplo de ello, ¿no? Siempre buscando estar cerquita. Pero
¿qué hace falta? ¿Una reforma constitucional como la que plantea el presidente? No nada más que toque al INE, sino que toque la manera en que se constituyen las instituciones políticas en este país. Bueno, hasta ahora lo que la legislación ha previsto es lo que actualmente se ha formado. Los partidos que existen actualmente han surgido al amparo de la actual legislación. Sin embargo, me parece que la decisión de la existencia de un nuevo partido, y por ahí debería existir la reforma, porque hasta ahora la reforma solo se está considerando aspectos matemáticos en la formulación de la creación del partido, sino que la reforma debe ser sensible con la ideología misma. O sea, un partido debe tener por ende una ideología que lo vuelvan diferente a las otras opciones que existen. Y hasta ahora los partidos pequeños que han surgido pareciera que por las personas, pareciera que por el nombre, pareciera que por el color, pero no se alcanza a percibir una ideología que pueda ser una opción dentro de la boleta para acercar o agremiar personas con esa misma ideología, que al final de cuentas eso es lo que debe ser. Yo he defendido mucho la tesis de que los partidos políticos están condenados a enfrentar un cambio y que ahora no vamos a vivir una época de partidos, sino vamos a vivir una época de colectivos o de movimientos que surgen y desaparecen en su momento. Y lo cierto es que todos estos partidos pequeños se confunden con otra ideología, con otras características, y entonces nos deja esa impresión, ¿verdad? Porque encontramos un arcoíris de partidos políticos, un lienzo con múltiples partidos políticos con diferentes colores, pero no con diferentes ideologías o diferentes postulados. Bueno, parece que sus plataformas coinciden en lo que todos dicen. Uh-huh. Héctor, buen día, un gusto en saludarte, como siempre habla Manuel Cerrato. Manuel, gracias. En esta elección ya hablábamos de los partidos nacionales que perdieron el registro. Encuentro Solidario, que bueno, era una resurrección de Encuentro Social, después a ver en qué resucita, a ver la S, luego qué significa, Redes Sociales Progresistas y luego Fuerza por México. En la elección del año pasado, los partidos locales que desaparecieron unidos, que era como una resurrección del Partido Joven, el Partido de la Revolución Coahuilense y esta cosa que se llamaba Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto, que por supuesto que no tuvieron el registro. Pero luego seguramente se van a crear más. ¿Tú crees que una de las vías para evitar la aparición de fugaz de nuevos partidos podría ser empezar a emparejar el piso para las candidaturas independientes y que entonces sea una figura que realmente tenga peso en los procesos democráticos y no que esté tan en desventaja como ahora? Pues ahí la situación, mi estimado Manuel, es que ya vivimos un esplendor de las candidaturas independientes y se fracasó. El gobierno del Bronco en Nuevo León, la aparición de muchos candidatos independientes en diferentes elecciones y cómo se fue mermando hizo que esto fracasara. Incluso pareciera haber un rechazo en esta última elección a aquellos actores, actrices, deportistas, cantantes que si bien representan a una sociedad alejada de la actividad política, parece que la sociedad en su conjunto lo sancionó y lo castigó. Y hoy vemos en el recuento de votos, vemos que todas esas personas obtuvieron una votación muy muy baja. Entonces, las candidaturas independientes parece que encontraron un rechazo y parece que en la visión social, en la mente social, en la inteligencia social, el partido político como preparador del futuro
del futuro gobernante es una necesidad, y bueno, a mí me parece que como bien señalas, el suelo parejo también es una necesidad, pero dentro de la misma actividad partidista. Creo que nuestro sistema va a tender a cambiar ahora con el acceso a otras fuentes de financiamiento particulares, que si bien hay un fantasma ahí de la narcopolítica, pero me parece que esa es la tendencia que el mundo está viviendo, porque a la gente le molesta, lo que le molesta a la gente de la existencia de los nuevos partidos es el financiamiento público que ellos tienen. No necesariamente su participación, al contrario, creo que nosotros seríamos felices si vemos una boleta con más nombres cada vez, pero lo que duele en esa psique popular pues es el financiamiento público que están teniendo. Entonces la forma de disminuir ese financiamiento, que si bien no se puede dejar sin dinero, porque la política también es un ejercicio económico, no por las dádivas que se entreguen, sino por la estrategia de acercamiento con la gente, pues obviamente hay que buscar otro tipo de ingresos. Héctor Gil, te saludo con mucho gusto, Arturo González. ¿Qué hacer para romper este círculo vicioso de que son los partidos los que proponen y aprueban las reformas electorales y son los mismos partidos los que terminan violando esas normas y generando nuevas reformas a partir de la desconfianza generada por esa violación de las normas para nuevamente volverlas a violar? ¿Qué hacer? Porque pues parece que es la historia de los últimos 20 años en materia de reformas electorales, ¿no? Estimado Arturo, pues lo que mencionas es muy cierto, y obviamente responde a una necesidad de formación social. O sea, en la medida en que la sociedad misma madure, que la sociedad sea la que tome y sancione esto. Mira, a mí me parece que todo este gran aceptación que ha tenido el presidente López Obrador y esta aprobación que ha tenido, en parte está dejando una lección a los partidos políticos en cuanto al juicio social, en cuanto a la aproximación con la cual la sociedad lo está viendo. Y vemos cómo el presidente López Obrador, con su discurso anticorrupción y con su discurso antipasado, pues obviamente está enseñando muchas cosas a la sociedad y está actuando en consecuencia, y por lo tanto los partidos se tienen que reformar en ese sentido. Me parece que si algo debemos hacer, se debe trabajar en la propia sociedad, en la toma de decisiones social y en la madurez con la cual la firman. En la medida en que aumentemos nuestra participación social, y no nada más la participación significa el aumento de votantes a la hora de votar. La participación significa que en los diferentes actos estratégicos del Estado, la participación participe, la sociedad participe, y es a través de estas contralorías sociales, de estos foros, de estas participaciones de escuelas y universidades, de estos centros de observatorios, de estos consejos ciudadanos, con los cuales la sociedad empieza a tomar un papel relevante que es el futuro de la democracia. La democracia ya no puede estar sostenida únicamente en las instituciones anquilosadas de los partidos políticos, porque se convierte en feudos de poder como lo estamos viendo. No tenemos una suplencia para eliminar los partidos políticos y suponer que los individuos van a hacer ese uso, porque entonces vamos a crear individuos que sean como instituciones sociales, que es lo que estamos viendo con el presidente López Obrador, cuya popularidad es mayor que el propio Morena como partido. Entonces, necesitamos una madurez total para que lo que supla no sean los individuos, sino sea la propia sociedad, es decir, la participación social, no solo en las votaciones, sino en todas las decisiones. Tiene que haber participación social
en esta reforma electoral. Claro. Muy bien, Héctor, pues encantados de haberte tenido con nosotros y haber escuchado tu punto de vista sobre este tema que consideramos que es de interés e importante. Muchísimas gracias. Al contrario, mi estimado, muchísimas gracias a ustedes y que tengan excelente día. Igualmente, Héctor Igualmente, Gil gracias. Müller, académico, analista, columnista, activista en organizaciones sociales, estuvo con nosotros opinando sobre el tema de los partidos morralla. ¿Y usted qué piensa en relación a los partidos morralla? ¿Cree que nuestra democracia todavía necesite partidos que ni siquiera alcanzan votaciones para mantener su registro? 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en